Buenos días, los pastores, líderes cristianos del mundo. Especialmente el día hoy, 30 de junio, estoy iniciando estudio bíblico pastoral de Chile. Está participando muchos pastores de otros países. De primero quisiera compartir la palabra de Dios. De primero vamos a abrir Romanos capítulo 1. El versículo 13 hasta 17 voy a leer. Romanos capítulo 1, el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto guerra a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hasta el versículo 17 he leído. Observando esta palabra, apóstol Pablo tanto quería viajar a Roma porque él estaba escuchando que existían los cristianos en Roma en aquel entonces. Por eso, antes de llegar a Roma, apóstol Pablo estaba preparando una carta, enviando esta carta a los justos, salvos cristianos. ¿Con qué propósito? De primero, él quería compartir la palabra de Dios, compartiendo el don de Dios para que tenga frutos, así dice. Es decir que entre los cristianos, mientras tanto que estaban sirviendo al Señor, predicando el evangelio, pero necesario algo de recibir el don de Dios y la enseñanza de Dios y la palabra de Dios. Mejor dicho que apóstol Pablo recibió la palabra de Dios, el don de Dios. Quería injertar esta bendición al grupo de los salvos de Roma. Por esa razón, apóstol Pablo tanto quería predicar el evangelio a ustedes, así decía. No es que solamente quería evangelizar a los pecadores que todavía no han recibido la salvación, sino que quería anunciar el evangelio a vosotros. Significa que apóstol Pablo quería evangelizar a los salvos. ¿Por qué? El evangelio no es como una frase nada más, sino que el evangelio es profundo de la explicación del pecado y el juicio de Dios y la ley y la justicia de Dios y la vida de justos. La vida de la creencia. Significa que leyendo Romanos capítulo 1 hasta 16, completamente está saliendo el evangelio. Por esa razón está saliendo capítulo 1 acerca del pecado de los gentiles. Ellos sabían que existe el Creador, pero ellos no querían tener respeto al Señor. Por eso ellos rechazaron a Dios. En vez de Dios, ellos estaban adorando a los ídolos.
También conteniendo concupiscencia, el deseo carnal, entre sí estaban adorando a los ídolos. Por eso en el capítulo 1 está saliendo el pecado de los gentiles, los que no creen en Dios, pero ellos iban a recibir el juicio eterno de Dios. Así dice. Y luego Romanos capítulo 12 está saliendo el pecado de los judíos. Siendo los judíos como fariseos, saduceos, escribas, aparentemente ellos no cometen. Aparentemente ellos están sirviendo al Señor, pero nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les exhortó? Generación de víboras, ¿cómo escapan el juicio eterno de Dios? Así estaba exhortando. Significa que los judíos estaban teniendo una regla perfecta de Dios, les gusta cumplir mandamiento de Dios, querían ser perfecto por su obra, pero en la realidad ninguna persona guardar mandamiento de Dios. Según nuestra opinión, sería bueno que alguien está esforzando cumplir mandamiento de Dios más que está cometiendo libremente. Pero esa es nuestra opinión. Porque para Dios lo mismo. Los que están esforzando guardar mandamiento, por fin no puede guardar. Los que están cometiendo bastante diariamente, entonces, según nuestra vista son distintos. Pero según Romanos capítulo 3, estaba diciendo, ¿cómo dice? Romanos capítulo 3, el versículo 9, está saliendo conclusión. ¿Cómo dice? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos excusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Así dice, todos están bajo pecado. Esa es conclusión de la conversación con los gentiles y con los judíos. Ante ojo de Dios, los que están saliendo pecado de Romanos capítulo 1 y los que están saliendo pecado de los judíos que salen Romanos capítulo 2, todos son iguales. Para Dios no hay diferencia nada. Por eso todos están bajo el pecado. Los pecadores gentiles, como hoy en día, ¿no? Nosotros somos como chilenos, coreanos, chinos, todos son pecadores. Y los judíos, les gusta guardar el mandamiento de Dios, adorando al Señor, no importa. Los que están esforzando guardar el mandamiento, pero no podían guardar el mandamiento de Dios. Por eso, ante ojo de Dios, todos están bajo el pecado. Todos son pecadores. Por eso, Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. En esta palabra, casi todo el mundo está de acuerdo. Sí, gracias. Estoy de acuerdo, soy pecador, porque no hay justo ni aun uno. Pero al revés, la gente no acepta esta palabra, el versículo 12. Romanos capítulo 3, el versículo 12 no acepta. Leo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El versículo 12 está enfocando hacia la obra del ser humano. No hace nada bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien lo haga bueno. Ese es resumen de la obra del ser humano. Pero el ser humano dice que no estoy haciendo buenas obras. Está contra la palabra de Dios.
No acepta esta palabra. Acepta solamente el versículo 10 de capítulo 3 de Romanos. No hay justo ni aun uno. Amén. Y luego, como dice, no hay quien haga lo bueno. No, yo hago bueno. Está chocando fuertemente en su mente. Es decir, que está escogiendo la palabra de Dios. Uno que está de acuerdo, acepta. Uno que no está de acuerdo, rechaza. Esta creencia es negativa. Con esta mentalidad no puede recibir la palabra de Dios 100%. Porque por su pensamiento se divide la palabra de Dios. Por eso, Romanos, ¿quién puede entender fácilmente? Romanos es muy especial explicando el Evangelio. En el Evangelio sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Eso es la obra de Jesucristo, no de nosotros. Por eso nosotros tenemos que distinguir, no tiene que mezclar nuestra obra y la obra de Jesucristo será salvo. No. Para ser 100% de la gracia de Jesucristo, tiene que disminuir toda la obra de nosotros. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno. Significa, ninguna persona puede cumplir mandamiento de Dios. Por eso todos son dignos de entrar al infierno. Eso es la palabra de Dios. Por esa razón, de primero tiene que renacer. Renacimiento no mezclado de nuestra obra. Por ejemplo, cuando nosotros nacimos en este mundo, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para nacer en este mundo? Hemos programado que nosotros tenemos que dominar mi papá, mi mamá, para enamorar y para casarse, para que nosotros nazcamos en este mundo. ¿Quién iba a pensar esto? No depende de nosotros, depende de nuestros padres que enamoraron, nosotros nacimos. Nuevo nacimiento también. ¿Cómo puede renacer? Por medio de agua y el Espíritu. Agua se refiere a la palabra de Dios. En Efesios está saliendo la palabra de Dios que purifica nuestra maldad, nuestros pecados. Así dice. También, primera de Pedro capítulo 1, renacido por la palabra de Dios incorruptible, así dice. Toda la palabra que permanece para siempre, lo que nosotros estamos predicando, el Evangelio, con esta palabra renacieron, así dice. Por eso, siendo los pastores, debería predicar sobre la salvación bíblica, debería predicar nuevo nacimiento bíblico. Pero hoy en día no mucha gente está distinguiendo exactamente cómo la gente puede renacer. Mucha gente está enfocando solamente como testimonio. Un día yo estaba soñando, estaba descendiendo, ángel me decía que tú eres hijo de Dios. No. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, dice. Por la fe, escuchando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, puede ser justificado, santificado y perfecto. Eso es nuevo nacimiento. Hasta que llegue la justicia de Dios, la santidad de Dios, perfección de Dios, siempre llega la condenación en su corazón, porque está siendo pecador. Por esa razón, más el justo vivirá por la fe. Porque no puede distinguir. El pecador no puede vivir por la fe. Por eso quiere esforzar, quiere hacer buenas obras, quiere mostrar su buena obra. Pero dice que no hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? De nuestro corazón sale solamente continuo
mal. Esa es la palabra de Dios que sale Génesis capítulo 6, el versículo 5. Por esa razón nosotros tenemos que enfocar la enseñanza bíblica. ¿Quién puede ser justo? Hebreos capítulo 11, el versículo 4 sale claramente: Abel por la fe ofrendó más excelente que la ofrenda de Caín. Por fin él alcanzó de testimonio de Dios que dice que tú eres justo. Entonces Dios, cuando vio la fe de Abel, que estaba ofrendando las ovejas al Señor, pero en el corazón de Abel estaba considerando que esta oveja que está muriendo, ¿por quién? Por mí. Se refiere sacrificio de Jesucristo. Por eso, para vivir por la fe, sí o sí tiene que renacer. Siendo pecador no puede tener la fe. Por eso sufre. La vida de creencia no tiene que sufrir, sino que tiene que tener gozo, alegría, libertad para servir al Señor. Por eso hoy en día estoy teniendo este tiempo invitando a los pastores en vivo, transmitiendo en Facebook. Quiero enseñar esa área. Mas el justo vivirá por la fe. Por escuchar el Evangelio, por recibir el perdón de los pecados, naciendo nuevo nacimiento, o siendo nuevo nacimiento, siendo hijo de Dios. Porque nuestro Padre Celestial es justo. Hijo de Dios debe ser justo, por la gracia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso más el justo vivirá por la fe. Abraham creyó en Dios, su fe fue contada por justicia. También nuestra fe debe ser contada por justicia. Eso es la manera de ser justificado y renacido y sido hijo de Dios. La semana pasada nosotros hemos compartido en el Congreso de Líderes Cristianos 2020, invitado al expositor Pastor Oxuba durante 3 días. En total 6 veces él estaba haciendo conferencia. Entre muchos pastores de Sudamérica, Centroamérica estaban recibiendo muchas bendiciones. Y luego nosotros hemos decidido de tener tiempo de estudio bíblico desde hoy y también sábado. Martes en la mañana a las 10, sábado en la noche, 7 de la noche. Nosotros tendremos estudio bíblico con los pastores también invitados. En este momento está participando Pastor Neftalí y también Pastor Marcelo. Quisiera invitar a ellos para que nos dé saludo. Ya veamos. De primero, Pastor Neftalí, por favor. Sí, ahora sí, por favor. Ahora sí, buenos días. Buenos días, Pastor, ¿cómo está? Aquí desde Viña del Mar, un gran saludo, les saludo en el nombre del Señor y a, esperando que el Señor nos acompañe en esta jornada, en este estudio bíblico y por cierto, estamos seguros que va a ser de mucha bendición, así que aquí estamos atentos y eso, un gran abrazo, bendiciones. Amén, gracias, Pastor. ¿Cómo fue compartido de la conferencia internacional, escuchando de la palabra de Dios por medio de Pastor Oxupag y también otros expositores? ¿Cómo fue? ¿Puede contar poco? Sí, efectivamente, o sea, los temas, los mensajes de la predicación del pastor Oxofarc fueron realmente muy, muy bien expuestos, así que es una bendición que Dios nos permite reafirmar
reafirmar nuestra fe, reafirmar nuestros conocimientos, adquirir nuevos conocimientos. Y así que a través de la meditación de la palabra, de la exhortación, y también en las conferencias que estaban también diseñadas, estaban preparadas, también de mucha enseñanza y muy apropiadas para todo tiempo, especialmente para estos tiempos donde lo que más tenemos que hacer es buscar a Dios, buscar el reino de Dios y su justicia y prepararnos con las herramientas que el Señor nos entrega, con los conocimientos que Él nos da, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros erramos porque desconocemos las Escrituras, por ignorancia de las Escrituras. Así que todo lo que a nosotros nos permita conocer, aprender de las Escrituras, nos está aportando un conocimiento que nos permite desenvolvernos, ¿no es cierto?, eficazmente en estos tiempos, en medio de la sociedad y donde el Señor nos ponga. Eso. Pastor Neftali, se lo agradezco a usted que está acompañado de esta mañana. También acá está participando Pastor Marcelo. Por favor, presente. De primero prendiendo de su micrófono. Sí, ahora sí. Pastor. Sí, buenos días. Estoy muy contento de participar de la reunión. Realmente es una gran bendición estar en este congreso con todos ustedes. Y siempre es bueno escuchar la palabra de Dios que nos renueva el corazón y nos da fortaleza para seguir adelante. Amén. Soy el pastor Marcelo Parrelia, soy argentino y estoy viviendo en Río de Janeiro hace 9 años. Y yo creo que es una gran bendición haber participado de este evento global, porque el pastor trajo una inyección de fe, trajo un renuevo espiritual y un mensaje claro y un mensaje de poder. Amén. Pastor Marcelo Oscar, usted está siendo argentino y también está siendo misionero de Brasil. Entonces, Sí, ¿cómo sí, estaba como teniendo misionero. esta oportunidad de ser misionero de Brasil? Por favor, cuéntenos un poco. Sí, hemos viajado a algunos países también. Desde aquí, desde Río de Janeiro, fuimos a Estados Unidos y aquí visitamos muchas iglesias y enseñamos la palabra de Dios en ese perfil de fe y también de la venida de Jesucristo, que muchos pastores están aquí en Brasil predicando sobre prosperidad, están predicando sobre las cosas terrenales y se están olvidando de las cosas espirituales. Por eso era una gran lucha para mí estar aquí. En algunas iglesias no aceptan tanto ese mensaje, pero muchas iglesias sí abren las puertas y podemos predicar y enseñar este mensaje de fe. Sí, entonces, creo que su esposa es brasilera, ¿no? Sí, yo la conocí en Argentina, ella también es misionera, iba cantando por las iglesias y yo la escuché y dije, bueno, tengo que hablar con ella, invitarla a que venga a cantar aquí a Argentina. Hicimos unos congresos con las iglesias de Argentina, ella fue en diferentes ciudades de Argentina, Buenos Aires, en las iglesias cantando y predicando. Y trajo hicimos eso 3 veces. Aquí en Brasil también hicimos 3 congresos con algunos pastores chilenos, otros de Estados Unidos y argentinos. También hicimos eso. ¿Cuántos años está viviendo en Brasil? 9 años. Wow, 9 años. ¿Usted a menudo venía a Chile? Yo fui una vez sola a Chile, a Santiago de Chile. Una vez Ah, sola sí. y conocí 2 pastores. Fue de mucha bendición. Un día yo quisiera invitar a mi casa, por favor, Sí, visítenos. un día estaremos ahí, con Gracias. certeza. Buenos días, está participando nuestro amigo Pastor Mario Verdugo. Pastor, ¿cómo está?
Prendiendo de su micrófono, por favor, una vez más. Ahora sí, por favor. Amén, pastor. El Señor le bendiga. A la verdad es muy grato poder participar en esta reunión y también con los demás siervos del Señor. Así que estamos bien, gracias al Señor. Aquí gozándonos también de los testimonios y de la experiencia de los otros pastores. Amén, gracias. Pastor Mario Verdugo, yo conocí a usted hace 2 años atrás, ¿no? Por ahí. Sí, correcto. Más o menos 2 años. Estaba predicando la palabra de Dios en su iglesia. Amén, amén. Ahí tuvimos la oportunidad de recibirle y escuchar la palabra del Señor. Sí. ¿De qué ciudad está pastoreando, pastor? ¿Puede contar a nosotros? Amén. Señor les bendiga una vez más. Bueno, soy de la ciudad de Iquique, vivo en la comuna de Alto Hospicio, ahí por misericordia estamos pastoreando una iglesia Casa de Sion, un lugar donde hay mucha necesidad acá en esta comuna de Alto Hospicio. Y a la verdad es que hemos visto la gloria del Señor, como Dios ha ido respaldando el ministerio y también como Dios también ha ido obrando, restaurando familias, matrimonios, personas. Y a la verdad es que el tiempo que le conozco, pastor, quiero aprovechar de decir que para mí en lo personal ha sido una bendición poder conocerla a usted, conocer el ministerio, y la verdad es que ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia, para nuestro ministerio. Amén. Así que Amén, acá gracias. En esta mañana preciosamente estoy contactando a nuestro amigo misionero David Con de Costa Rica. Por favor, Pastor David Con, prendiendo de su micrófono. ¿No escucha, pastor? Ahora sí. Buenos días. ¿Cómo están, pastores? Bendiciones. Bendiciones. Mucho Pastor, gusto. quisiera preguntarle a usted. Yo he escuchado que usted había sido como misionero temporal de Perú, ¿era? Sí, pastor. En el año 2005. ¿No escucho? Sí, he sido misionero temporal en el año 2005. Ah, 2005. En aquel entonces era como jovencito, ¿no? ¿Cuántos años tenía? Tenía apenas 23 años. 23 años. Entonces, ¿puede explicar un poco de Cunews Call y sobre el programa de misionero temporal, por favor? El caso de mí, yo veía mucho mis debilidades. Y aquel tiempo yo no imaginaba que yo podría ser misionero temporal porque dejando un año de estudio universitario, viajando a otro país totalmente desconocido, diferente cultura, diferente idioma, diferente color de piel también, ¿verdad? Ahí llegando, haciendo intercambio de cultura, también aprendiendo idioma y también haciendo nuevos amigos y sobre todo predicar el evangelio, ¿no? Ese tipo de trabajo yo creo que no podría hacer. Así yo pensaba. Yo no podría aprender un nuevo idioma porque yo estudié 8 años inglés, pero apenas hablo morning, ¿verdad? Entonces, yo no podría dominar un idioma. Y si yo llego este coreanito a un país donde habla inglés, y creo que durante un año no iba a lograr nada. ¿Sí? Entonces tenía ese miedo en mi corazón, pero Dios me dio una palabra de Éxodo capítulo 3. Aunque Moisés tenía mucho miedo de ir de nuevo a salvar al pueblo de Israel de la mano de Faraón. Moisés decía que yo no puedo, no puedo, no puedo. No sé cómo hablar. Y yo no puedo. Continuamente él decía delante de Dios, pero Dios le decía a Moisés, yo he visto, yo he oído. Así,
Dios decía que Dios iba a sacar el pueblo de Israel de la tierra de servidumbre. Y además Dios decía que yo me llamo Jehová. Yo soy el que soy. Entonces Dios no recibía ayuda de Moisés. Y Moisés seguía pensando que Dios recibía su ayuda. Y Moisés pensaba que Moisés debía meter su mano para ayudarle en ese proyecto grande de Dios. Mientras que pensaba de esa manera, Moisés tenía mucha carga, pero mediante esa comunión que Moisés tuvo con Dios, Moisés se liberó de ese pensamiento. Y al ver esta comunión, y esa palabra llegó a mi corazón también, ¿verdad? Y Dios decía que no necesita tu sabiduría y no necesita tu capacidad. Yo te voy a enviar ahí y yo estaré contigo. Yo trabajaré por aquel pueblo y por ti también. Así Dios me liberó primeramente de estos pensamientos cargados y luego yo pude decidir de viajar a Perú. Y gracias a Dios, Dios me permitió encontrar con unos amigos latinos, unos mexicanos y unos peruanos, en un campamento cultural mundial de jóvenes. Y durante un mes, conviviendo con ellos, conociéndolos, ya me enamoré del corazón puro de ellos. Y ahí yo podía ver la decisión de Dios. A Dios quiere que yo me vaya al continente América Latina. Entonces ahí pude llegar a Perú y ahí aprendí español. También pude tener muchos amigos peruanos y ahí yo sentía la felicidad verdadera y por primera vez de mi vida. Aunque yo recibí la salvación en el año 2001, en el año 2005 realmente yo me encontré con la felicidad verdadera porque ahí ah, todos los días predicaba el Evangelio, ¿verdad? Sí. Y mientras que predicaba el Evangelio, sentía una felicidad que nunca yo había experimentado. Sí. Esto fue mi tiempo de servicio voluntario internacional, misionero temporal. Dios así me ayudó, gracias a Dios. Entonces, antes de ser misionero de Sudamérica, había sido como servidor, como misionero temporal, siendo joven, pero inició a predicar el Evangelio en español. Así está diciendo, ¿no? Sí, sí, pastor. Wow. Entonces, nuestra misión Buenas Nuevas, hay programa para convocar a los jóvenes para enviar al mundo. Se llama Kunyusko. ¿Se puede explicar poco para que sepan los pastores lo que está participando? Dentro de nuestra misión hay una organización juvenil que se llama la Fraternidad Internacional de Jóvenes. Mediante esta fundación, nosotros convocamos muchos jóvenes universitarios para capacitarlos y luego enviarlos en 100 países de todo el mundo como servicio voluntario internacional y a la vez misionero temporal. Ellos congelando un año de su estudio con ese llamamiento de Dios. Ellos se envían a diferentes países. Ahí ellos hacen diferentes, ¿cómo se llama? Eventos culturales y también ellos dan academia de como idioma o danza, habilidad que cada uno tenga, ¿verdad? Ellos pueden hacer una academia. De esa manera, ellos pueden interactuar con los nativos de cada país. De esa manera, ellos aprenden más idioma, también cultura de ellos. Y también la parte muy importante de este programa es predicar el Evangelio. Y a pesar de que no sepan dominar el idioma muy bien, pero poco a poco ellos empiezan a hablar. Pero lo que ellos hablan no es otra cosa sino el Evangelio. Por esa razón Dios ayuda a los muchachos jóvenes durante un año. Les
regala el idioma. Es algo impresionante. Dios ayuda mucho a nuestros jóvenes mientras que ellos anuncien el Evangelio y trabajen por el Evangelio, ¿verdad? Y así ellos experimentando la ayuda de Dios en los países donde se han enviado, y luego ellos desean vivir por el Evangelio. Eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? Y nuestros jóvenes necesitan una iniciativa para que sirvan al Evangelio, vivan por el Evangelio. Y en el caso de mí, después de terminar mi tiempo de servicio voluntario, ingresé al Seminario Teológico Mahanaim y ahí yo podía prepararme para seguir en ese camino de Evangelio. Y así nosotros deseamos que muchos jóvenes de sus iglesias también se han formado, capacitado para tener una visión más larga, amplia, como del líder, ¿verdad? Líder global. Es muy buen programa para que ellos sean entrenados. Y el entrenamiento debe ser un poquito difícil, ¿verdad? Sí. Mi hijo en mi casa no se entrena muy bien, pero si lo envío a un país, porque ahí se va a entrenar, ¿verdad? Fuera de casa, donde no hay comodidad que tenía. Me hago entender, ¿verdad? Eso de verdad ayuda mucho a nuestros jóvenes. Gracias. Pastor, gracias por su comentario y presentación y testimonio. El día de hoy, por primera vez, estamos uniendo entre los pastores de Chile y también de Ecuador y Argentina, Brasil. Entonces, sería bueno que nos dé una palabra, casi 10 minutos por ahí. Por favor, denos la palabra de Dios. Vamos a buscar San Marcos capítulo 4, versículo 35. San Marcos capítulo 4, versículo 35, voy a leer. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa y durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, y calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Y cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Hasta versículo 41. Yo soy una persona que no tenga la fe, ¿verdad? Y también veo muchas veces que los mismos apóstoles y discípulos de Jesucristo no tenían fe. Sin embargo, ellos no perecieron, aunque ellos estaban en esta situación de tempestad grande, estaban a punto de hundirse en pleno mar. Sin embargo, ellos no perecieron. Había una razón, ¿verdad? Jesús les había dicho que pasemos al otro lado. Dentro de esa palabra ya llevaba el poder de hacerlos pasar por otro lado. Y aunque los discípulos no se daban cuenta de ese poder, y además aquel escrito que dijo, dejo esta palabra, estaba con ellos. Jesucristo estaba durmiendo, ¿verdad? Dentro de barca. Y llegó esta situación de viento. Ya los discípulos no tenían la fe. Nada podía defenderles en esta situación. Por eso estaban como
turbado totalmente, atemorizado. Pero ellos pudieron buscar a Jesús, ¿verdad? Jesús que estaba durmiendo en la popa y lo despertaban. Y luego ellos decían de esa manera. Versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esa situación de que ellos se perecen es nada más que una situación visible, una circunstancia visible nada más. Pero la palabra de Jesucristo decía otra cosa. Hacemos otro lado. Si uno llega a creer esa palabra, pasemos a otro lado. A pesar de que haya esta situación, ciertamente podrán pasar a otro lado, ¿verdad? ¿Cierto? Jesucristo habla, o mejor dicho, Jesucristo profetiza o predice lo que va a suceder en adelante. Siempre predice, ¿verdad? Sí, eso se cumple también. Pero muchas veces nosotros nos falta esa fe, porque vemos más grande la circunstancia visible, más que la palabra del Señor invisible. Pero Jesucristo no les deja en esa tempestad a los discípulos incrédulos. Ya ustedes no creyeron en mi palabra, ya quédense aquí. Me voy solo. Así no dice, porque Jesucristo dijo, pasemos. Jesucristo no quiere pasar solo ahí, quiere pasar junto con nosotros, a pesar de que seamos incrédulos. En ese camino de la fe, nosotros aprendemos, ¿sí? Y a pesar de que se descubran, se manifieste nuestra incredulidad, diariamente Dios nos está entrenando. Como Abraham también, ¿verdad? Aunque Dios le había dicho con tantas promesas, reafirmaba la promesa, sin embargo, se tardó 25 años para poder ver el cumplimiento de la promesa. ¿Cierto, verdad? Y si yo fuera Dios, ay, Abraham, ya, yo pensaba que tú podrías ser la bendición, tú podrías ser el padre de muchedumbre, pero no, me equivoqué. Yo voy a buscar a otra persona. Yo haría de esa manera, pero Dios no hacía de esa manera. Dios no le hablaba, no lo abandonaba, sino continuamente tenía comunión con Abraham de nuevo le confirmaba la promesa. Y al final, cuando tenía casi 100 años, 99 años, entonces, como edad de un hombre muerto casi, muerto, ¿verdad? Ahí llegó a tener la fe en Dios. Dios es fiel con lo que Él promete. Dios no haría nada contra su promesa, ¿verdad? Porque si Dios promete y no cumple, entonces se mancha en su crédito. Entonces nadie va a creer en Dios. Pero Dios no puede hacer esto contra su palabra, contra su promesa. Por eso Dios es fiel. Dios es una persona fiel, un ser fiel que no puede menos que cumplir su promesa. Y sería bueno que nosotros creamos de una vez en la palabra de Dios, pero aunque no podamos creer ahora en su palabra totalmente, y veo que Jesucristo es quien nos ama, Jesucristo es quien nos respalda, nos protege y también nos enseña la fe. ¿Sí? Y aquí los discípulos no tenían la palabra de Jesús. Pasemos al otro lado. Se olvidaron esta palabra. Y luego Jesucristo se levantó. Versículo 39 dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y él cesó el viento y se hizo grande
bonanza. Por ejemplo, si los discípulos hubieran leído este capítulo antes de pasar esa situación, ya cuando venía la tempestad, podría pensar de esa manera, ¿no? Ya, solamente debemos confiar en Dios. Solamente debemos confiar en Jesús. Y además, vamos a despertar rápido a Jesús. Jesús, usted dijo que íbamos a pasar al otro lado juntos, ¿verdad? Nosotros no tenemos tanta fe, no podemos callar al mar. Todavía no tenemos esta fe, pero Señor, usted cállelo, por favor. Así también podría decir los discípulos, ¿verdad? Aunque vengan diferentes circunstancias, a veces la ola grande nos va a tragar. Así nos sentimos, pero si estamos junto con Jesucristo, que nos puede enseñar la fe, ahí nosotros no necesitamos preocuparnos, ¿verdad? Y solo falta despertar a Jesucristo que está durmiendo en la popa del corazón nuestro, ¿verdad? Sí, despertándolo y descubriéndonos que somos incrédulos, no creímos, no tenemos tanta fe, Señor. Sí, tiene razón, no tenemos tanta fe. Por eso necesitamos a usted, por eso necesitamos andar con usted, así reconociendo al Señor, ¿verdad? Que así el Señor trabaja siempre con nosotros, siempre nos guía, siempre llena nuestra falta de fe. Entonces, nosotros no tendríamos problema en nuestra vida, ¿verdad? A veces nosotros queremos mostrarnos como que tuviéramos tanta fe, la que no tenemos. Ahí sufrimos como Anania y Zafira, ¿verdad? Queriendo mostrarnos que somos hombres de tanta fe. Y ahí mueren. Pero reconociendo que me falta, Señor, me falta. Pero si usted me da la fe, usted me carga la fe en mi corazón, ya entonces ahí, desde ahí yo tendré la fe. Sí, ahora me encuentro sin fe, pero enséñeme. Con ese corazón, con ese comportamiento de corazón, nosotros creo que podemos aprender la fe de Jesucristo diariamente y esa fe nos va a guiar, ¿sí?, a la bendición del Señor. Estoy muy agradecido por conocerlos a ustedes. Gracias, Pastor Joaquín. Me invitó a esta reunión sagrada, bendita. Gracias, pastores. Pastor David, una pregunta. Hace Sí. una semana atrás yo hice entrevista con el pastor Rigoberto Vega, es presidente de la Federación Alianza de la Iglesia Evangélica de Costa Rica. Creo que usted está trabajando con él, ¿no? ¿Puede contar un poco de trabajo con la Iglesia Alianza? Sí, pastor. Hace casi 3 años atrás, más o menos, nos acercamos a la oficina de Alianza Evangélica de Costa Rica. Y aquel tiempo, Pastor Rigoberto Vega era director ejecutivo de Alianza Evangélica. Y el expresidente no tenía tiempo para atendernos, pero Pastor Rigoberto Vega se dispuso para atendernos, ¿verdad? Por eso conversamos con Pastor Rigoberto. Y luego extendimos una invitación especial para participar al CLF de Bishop en Corea. Entonces solamente los líderes nacionales nomás invitamos a este evento. Ahí durante una semana estuvimos juntos escuchando la palabra, teniendo comunión. Él quería conocernos y quería investigar sobre nuestra misión. Y no solo él quería creer en lo que se decía en otro lado o por internet, sino él quería conocernos realmente, él mismo escuchando, él mismo participando en nuestro evento. Entonces, al comienzo también hubo cierto
discusión, ¿verdad? Y había diferentes como malentendido. Pero como pasando unos 3 días del evento, él empezó a comprendernos exactamente. Y luego, al final de participar todo evento, él dijo que la misión Buenas Nuevas no tiene ninguna falla. A ese nivel dijo claramente. Entonces, él dijo que así iba a informar al presidente de Alianza Evangélica Costarricense, ¿verdad? A partir de este evento que participamos juntos, tuvimos suficiente comunión. También se encontró con el presidente, con el fundador de Misión Buenas Nuevas 2 veces aquel tiempo en Corea. Todo eso le ayudó a captar exactamente cómo era la Misión Buenas Nuevas y también dentro de Misión Buenas Nuevas hay muy buenos programas. Eso es lo que ¿cómo se llama? Le llama mucha atención. Dentro de Misión Buenas Nuevas hay un colegio internacional donde, eh, donde crían futuros líderes y con la palabra de Dios. Eso es lo que le llamó mucha atención también. Y también hay CLF, el Congreso de Líderes Cristianos. Y también hay cantata navideña. Mejor coro del mundo hace esa gira de cantata navideña por todo el mundo. De esa manera predicaba el evangelio a miles de personas. Eso es lo que también le llama atención. Así también como esa enseñanza de mentalidad sana. Aquí en Costa Rica llamamos de esa manera. Con esa palabra se entiende mejor. Enseñanza de mentalidad sana que Misión Buena Nueva enseña. Eso le llamó totalmente atención. A través de esta enseñanza podría llegar diferentes entidades, diferentes organizaciones, hasta gobierno puede entrar. Entonces, así se abrió sus ojos, mirando los programas de Misión Buenas Nuevas. Luego viajamos junto a Panamá, a México, a Estados Unidos. Y luego él también ha hecho hace poco una gira en Sudamérica. Ahí también visitó a la casa de Pastor Juan Kim y estuvo unos días junto. De verdad, ya ahora él está trabajando como si fuera promotor de Misión Buenas Nuevas porque hay muy buenos programas. Él no quiere que eso tenga solo Misión Buenas Nuevas, sino que compartan con todas las misiones, con todos los cristianos y todos que sean como enriquecidos y trabajen doble, triple, 10 veces más que ahora, todos, utilizando, aprovechando a todos los materiales espirituales que tenga Misión Buenas Nuevas. Con esa idea, él está recorriendo por la América Latina y contactando con los presidentes de Alianza Evangélica de cada país con nosotros. Y así dice que su deseo, su anhelo es el programa CLF sea un programa educativo de Alianza Evangélica Latina y también la cantata navideña que sea un programa cultural de Alianza Evangélica Latina. Es con esa idea, con esa visión, él está recorriendo como sin salario, ¿verdad? No le pagamos nada, solamente nosotros le agradecemos, ¿verdad? Cada vez que él trabaja, nos respalda algo, solamente le agradecemos y le llevamos café coreano nada más. Sin embargo, él voluntariamente, totalmente convencido y con el evangelio que nosotros compartimos con todos los programas, él está trabajando por su propia cuenta, no como contratado por nosotros. Nada que ver. Sí. Muchas gracias. La verdad que nuestra misión hay 3 organizaciones grandes. Uno es para misión, es decir, que para enviar misioneros predicando el evangelio, se llama Misión Buenas Nuevas. Ese es como trabajando para los pastores, para evangelizar, haciendo seminario. Y también otra organización se llama
Congreso de Líderes Cristianos. Ese es solamente para los pastores y líderes, uniendo junto con toda la iglesia del mundo. Hasta ahora, como 94 países, entre muchos pastores, interdenominaciones y trabajando juntos y estudiando. También otra organización se llama Educación Intelecto. No solamente tres, hay uno más, se llama International Youth Fellowship, en español Fraternidad de los Jóvenes del Mundo. Creo que Pastor David Cohn en este año 2020 hizo campamento cultural mundial de jóvenes, se llama IYF, en San José de Costa Rica. En aquel entonces, fundador de IYF, Pastor Oxupac, llegó a San José de Costa Rica y también estaba teniendo audiencia, entrevista con el presidente por apoyo de Pastor Rigoberto Vega. ¿Puede contar un poco de evento de los jóvenes y también cómo fue entrevista con el presidente de Costa Rica? Por favor, cuéntenos. Gracias al Señor, en el mes de febrero nosotros tuvimos el gran campamento cultural mundial con el fundador de nuestra organización IYF. También él es el fundador de nuestra misión también. Sí, al comienzo había mucha dificultad para decidir el lugar principal del evento. Nosotros durante un año entero invertimos nuestro tiempo, nuestro corazón para conseguir el mejor lugar de Costa Rica, donde supuestamente podía caber 8,000 personas. Es mejor lugar de Costa Rica era. No voy a mencionar el nombre, pero hubo una inconveniencia y ya no se rechazó nuestra petición. Entonces, faltando 3 meses del evento, tuvimos que conseguir un lugar. No era tan fácil, pero aquel tiempo Dios me dio una palabra. Y cada vez que Elías se encontraba con una dificultad, cuando se cerraba el camino, la palabra de Dios llegaba delante de Elías. Entonces, cada palabra le indicaba el camino nuevo, la puerta nueva. Entonces, ya Dios también nos va a guiar por otro camino. ¿Cómo Dios dirigió a Elías? Nos va a dirigir. Y a través de esa palabra nosotros buscamos el lugar donde podían caber 3,000 personas más o menos. 3,000 personas caben. Sí. PN Arena es un gimnasio de Municipalidad de San José. Pertenece como Consejo de Deporte de San José. Gracias al Señor, haciendo un convenio, y no podría contar todos los detalles, pero haciendo un convenio que Dios nos permitió, que podíamos usar gratuitamente aquel lugar. Es algo increíble. Y también campeona mundial de boxeo, también nos acompañó. En la promoción también nos acompañó. Hizo un video especial promocional por nosotros. Y también ella dio un discurso como gente ilustre. Y así muchas personas estaban muy contentos. Y también había mucho problema de promoción. Aquí en Costa Rica no habíamos hecho frecuentemente este tipo de evento internacional con un tamaño grande, ¿verdad? Por eso la gente no reaccionaba mucho cuando promocionamos, porque no tenían concepto de este evento. Pero los misioneros que llegaron aquí con todo corazón y casi apostando su vida trabajaban. ¿Sí? Y así
llegaron 2.000 personas en la inauguración. Participaron luego- 12.000 personas. Sí, pastor. Wow. De noche estoy hablando, de noche. En el día, menos cantidad. De noche nosotros invitamos hasta Ciudadano, ¿verdad? Entonces, en la cantata navideña que realizamos último día, ahí llegaron 13.000 personas, se llenaron completo. Y solamente por la gracia del Señor y por los compañeros del Evangelio que trabajan sin pago, sin salario, nada, sino ellos entienden que esta es la voluntad de Dios para poder anunciar el Evangelio a una alma perdida más. Ellos trabajaron con ese corazón de Dios y de verdad el evento se hizo muy exitosamente. Hasta vicepresidenta de la República de Costa Rica llegó a dar palabras de felicitación y escuchó eh, todo el discurso de la noche de inauguración también. Estoy muy agradecido. Y también, por otro lado, cuando preparamos este evento, teníamos una misión difícil, que era el encuentro con el presidente de la República de Costa Rica. ¿Cómo se llama el presidente de Costa Rica? El presidente, señor Carlos Alvarado. Sí. El fundador de Misión Buena Nueva no es un líder religioso nada más, sino eres líder en todos los aspectos. ¿Sí? Entonces, y también eres consejero de los presidentes. Él va a hacer una gira por América Latina, va a visitar a 5 países. Ahí los 4 países ya van a atender los presidentes de dichos países. Y quisiera que el presidente mío también lo atienda. Así hablaba. El mío también atienda. Con cariño hablaba, ¿verdad? Entre ellos tenía mucha amistad. Sí. Y entonces el presidente aceptó esta propuesta. Si usted me recomienda, si yo voy a aceptar. De esa manera, el día 12 de febrero, nosotros pudimos tener un encuentro con el presidente Carlos Alvarado y Pastor Oxuba llegamos a la casa presidencial y luego Pastor Oxuba comentaba sobre mujer adúltera. ¿Sí? Comentando, había mujer adúltera y fue arrastrada en acto mismo de adulterio, ya la gente querían apedrear y Jesucristo se inclinó hacia el suelo y ahí escribía en la tierra. Eso escribía, eso explicaba y Pastor Oxuba así, escribía así, hacia ese gesto. Entonces el presidente también hacía el mismo gesto, ¿verdad? Como que eso significa que, yo también sé esa palabra, yo he leído también esa palabra. Eso significaba. Riéndose, presidente, riéndose, también imitaba al Pastor Oxuba. Y luego Pastor Oxuba decía, o sea, en el corazón de esta mujer se llenaba de pensamientos lujuriosos, deseos pecaminosos. Entonces no podía menos que vivir de tal manera. Pero Jesucristo, ¿cómo la salvaba? ¿Cómo la perdonaba? ¿Cómo no la condenaba? Claro, Jesucristo iba a morir por ella. Jesucristo cargó pecado de todo pecado de esta mujer. Por el pecado de esta mujer, Jesucristo iba a ser clavado, ¿cierto, verdad? Si Jesucristo iba a limpiar todo su pecado a través de su sacrificio. Entonces, esta mujer, después de recibir este perdón de pecado, ¿ella estaría agradecida o no? ¿Ella estaría gozosa o no? ¿Cierto? ¿Ella estaría convencida o no, verdad? O sea, en el corazón de esta mujer se llenó de agradecimiento, se llenó de gozo, se llenó de esperanza. Ya
Cuando está lleno, no hay cómo cargar otra cosa más. Con el gozo, con el agradecimiento está lleno su corazón. Ya con ninguna cosa más podría llenar, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando ustedes comen 3 hamburguesas, ya no puede comer más, ¿verdad? ¿Pizza quiere comer? No, no creo. Comiendo 3 hamburguesas ya está lleno su corazón, ya no entra más. De la misma manera, en el corazón de esta mujer estaba lleno con el agradecimiento, con el gozo, con la esperanza que Jesús llenó. Por eso ya no podía entrar más ese deseo pecaminoso, ese pensamiento lujurioso que dominaba a esta mujer anteriormente. Nosotros trabajamos de esa manera. En el corazón de los jóvenes llenamos con el gozo, llenamos con los agradecimientos, con la esperanza. Por eso los jóvenes que antes drogaban, los jóvenes que antes eran bandilleros, los jóvenes que antes eran como adictos de algunas cosas, ya ahora llenándose de Dios, llenándose del gozo, agradecimiento por Dios, ya no cabe más otros deseos ahí. Entonces los jóvenes desde ahí cambian. Entonces ahí Pastor Oksuba propuso, presidente, usted elija un colegio. Durante un año nosotros quisiéramos dar esta enseñanza de mentalidad sana para llenar el corazón de los jóvenes con gozo, con agradecimiento, con la esperanza. Para que los jóvenes se cambien y para que los jóvenes sean recuperados con los valores y principios, ¿verdad? Sí. Eso es lo que trae el cambio de los jóvenes, eso es lo que traerá la ola de cambio en ese pueblo. ¿Sí? Entonces, el presidente aceptó, ¿sí? Aceptó, ya estábamos coordinando este asunto, pero llegó pandemia, ¿sí? Y después de pandemia no pudimos continuar, pero gracias al Señor el presidente aceptó que nosotros dirigiéramos un año un colegio dando esta enseñanza, implementando esta enseñanza. Luego resulta bien, ya eso haríamos a nivel nacional, ¿verdad? Capacitando a los profesores de los colegios mediante los profesores ticos, implementar esta enseñanza a nivel nacional. Y luego pastor predicó el evangelio de nuevo, 2 veces más predicó el evangelio al presidente. ¿Sí? Y de verdad nosotros ahí vimos gran maravilla del Señor, gran obra del Señor. El presidente escuchó el evangelio. Eso es lo que me da mucho gozo. Y también, vicepresidenta, también escuchó el evangelio, gracias al Señor. Bueno, eso es lo que quería contar un poquito. Pastor, gracias. Sí. Gracias, Pastor David Con, por tener el tiempo de hoy. Entonces, otro tiempo yo quisiera invitar otra vez. Gracias. La verdad que Pastor Oksuba, siendo fundador de Misión Buenas Nuevas y de Educación e Intelecto y de International Youth Fellowship para atender la vida de los jóvenes del mundo, y también Congreso de Líderes Cristianos, y también fundó el Coro Gracia. Entonces, hoy en día, a través de Coro Gracia, muchos hombres están abriendo sus corazones hacia la palabra de Dios. También por tener campamento mundial, en aquel entonces muchos jóvenes estaban disfrutando por ver presentación de Coro Gracia, también danza típica, y también estaban escuchando la palabra de Dios. Prontamente, en el mes de julio, nosotros haremos campamento mundial online. Ayer nosotros hemos comunicado entre todos los misioneros de Sudamérica y Centroamérica cómo nosotros podemos tener tiempo de programa de campamento mundial online.
Entonces, prontamente nosotros queremos informar a todos los pastores. En este momento, preciosamente está participando Pastor Esteban Leal. Presente, por favor, Pastor Esteban Leal. Estaba esperando mucho tiempo. Sí, muy buenos días, mis queridos colegas pastores. Pastor Juan Kim, bendiciones. Ha sido un momento muy bendecido. La verdad, bueno, me presento, mi nombre es Carlos Esteban Leal, pero mi nombre artístico es Esteban. Me conocen más por Esteban. Yo soy un pastor ya de años, tengo 64 años. Ingresé muy joven al ministerio de la Iglesia Bautista y posteriormente emigré a la Iglesia Metodista. Llevo prácticamente casi 30 años en la Iglesia Metodista como pastor y 35 años aproximadamente en términos generales. Bueno, la Iglesia Metodista, no sé si la ubican, es la Metodista Episcopal. Aquí tengo un pequeño galvano de reconocimiento y ahí está el logo y está la cantidad de años también, se anuncia, bueno, no se alcanza a leer. Pero no quiero, obviamente, con eso decir que llevo toda una vida como pastor, sino que me interesé sobremanera sobre el ministerio y las conferencias, que ha sido de mucha bendición para mi vida y también para la vida de mi esposa, que junto a ellos hemos compartido este tiempo. Y quiero contar un breve testimonio, si me permite, un testimonio muy sentido. El pastor, bueno, yo le digo el pastor anciano porque me cuesta memorizar los nombres. Bach, solamente Pastor Bach suficiente, por favor. Oxo Park. Él en su última predicación habló de los ángeles, que bajaban las escaleras y que teníamos nosotros un servidor, un secretario a nuestro lado como los ángeles de Dios. Bueno, yo quiero decir que hoy día uno de mis nietos cumple 5 años de vida y este nieto, que se llama Agustín, fue socorrido por uno de esos ángeles hace un par de años atrás. Él cayó de una ventana en la comuna de Maipú hacia el patio delantero, el antejardín, de un segundo piso. Pensamos lo peor y esperábamos lo peor. Pero nada le ocurrió, absolutamente nada, ni un hueso quebrado, ni un músculo dañado. Es un tremendo testimonio. Y yo dije, claro, es la palabra del Señor que está aquí en Hebreos, capítulo 1, en donde dice el verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu. Y el verso 14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto está en Hebreos 1, 7 y 14. Los ángeles están a nuestro servicio. Me impactó mucho esa palabra del pastor Oxo Park. Espero pronunciar bien su nombre. Me impactó mucho y creo que es así. Yo lo sostengo. Bueno, para terminar, mi ministerio actualmente está con una iglesia acá en Quinta Normal, en Chile, y una avanzada que estamos abriendo en la comuna de Peñaflor. Además, soy un predicador online de 2-3 minutos diarios, donde tengo una red de contactos de más de 100 personas y ellos a su vez reenvían esos audios a otros 100, basado en un ministerio internacional que se llama El Aposento Alto. El Aposento Alto es un libro que viene para muchas iglesias del mundo en distintos idiomas, una pequeña reflexión diaria. Bueno, yo tomo parte de esos testimonios y lo entrego vía audio porque trabajé muchos años en radio. Mi profesión es periodista, yo ejercí el periodismo en medios seculares, tanto radiales como escritos, pero ahora está al servicio de Dios
por otro gran testimonio que el Señor hizo con mi vida, pero sería largo enumerar ahora eso. Pero estoy muy agradecido. Gracias, Pastor Joaquín, por haberme invitado. El contacto fue a través de CUPREM, del Pastor Emiliano Soto, donde allí está una sierva de Dios también que está trabajando con ustedes, la pastora hermana Edita Enrique. Fue un contacto a través de ellos que me hicieron esta invitación y he podido conocer parte del ministerio. Yo no pertenezco a CUPREM, pero sí conocí en algunas reuniones al obispo Emiliano Soto, al obispo Abraham Jaque, entre otros. Así que estoy muy agradecido de esta invitación, Pastor. Gracias, Pastor Esteban. Sabe que yo estoy siendo maestro de la palabra de Dios, Corporación Sendas Antiguas, donde está siendo presidente de Corporación Sendas Antiguas, obispo Abraham Jaque. Porque Abraham Jaque hace 2 años atrás, un día estaba escuchando mi predicación en la, como se dice, oración de desayuno de CUPREM. En aquel entonces, él estaba escuchando mi predicación acerca de el tabernáculo de reunión terrenal y celestial. Porque Hebreos capítulo 9, el versículo 11 está saliendo, ¿no? Que Dios construyó el tabernáculo de reunión por su obra, no de eternal, sino del cielo. En aquel entonces Jesucristo ingresó en el lugar santísimo, rociando con su propia sangre sobre el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención. Esta palabra yo estaba predicando en el tiempo de desayuno de la oración de CUPREM. Entonces, terminando esta predicación, se me acercó, me decía, Pastor, quisiera que visite a mi casa mañana, voy a preparar el almuerzo. Cuando yo visité a su casa, él estaba contando, Pastor, y estoy pastoreando 47 años y también estoy siendo como presidente de corporación Sendas Antiguas. Pero hoy en día estoy teniendo mucha dificultad de mi salud, también corporación. Entonces estoy orando al Señor para que Dios nos envíe una persona que nos enseñe la palabra de Dios. Pero ayer yo estaba escuchando su predicación, me daba cuenta que Dios me regaló a usted como a nosotros que sea como maestro de la palabra de Dios. Pues desde aquel tiempo, durante 2 años, estoy acompañado, viajando a Iquique, también como Tacna de Perú, también Rancagua, otras ciudades para predicar el Evangelio con el obispo Abraham Jaque. Escuchando su nombre por medio de Pastor Esteban Leal, estoy muy emocionado. Entonces quisiera invitar Pastora Edita, por favor, cuéntenos cómo sabía a nosotros y de cómo estaba escuchando la predicación del Pastor Ursula, por favor. Ajá, sí. Buenos días a todos los pastores y a todos nuestros hermanos, a ustedes también. Más que nada fue porque nos presentó también el obispo Jaque en un desayuno con usted también, pastor. Y me tocó incluso conectarme con el pastor, con el obispo Jaque, y él fue llevándome también a CUPREM, porque soy parte de la iglesia del pastor Esteban Leal, con el tema del ministerio que tengo con pastoral de mujeres en drogadicción. Y a él le interesó mucho el obispo Jaque y me incorporó un poco a las reuniones de CUPREM, y ahí donde estuvimos también lo conocimos a ustedes, su ministerio. También aparezco en la televisión hablando un poco en el área de psicología, mi estudio de psicología, y donde Dios me llamó para un ministerio muy hermoso que es el trabajo con mujeres en drogadictas y con sus hijos. Así que ha sido una experiencia hermosa,
y también recibí la invitación, bueno, constantemente usted me manda por WhatsApp los estudios también bíblicos que ustedes tienen, y este evento, CFL, bueno, le hice también la invitación al pastor para que se pudiera conocer un poquito de lo que ustedes hacen. Y me ha asombrado bastante, sobre todo el Ministerio del Intelecto, que es el mundo del corazón. Lo fui escuchando y me llamó mucho la atención porque parte de este ministerio de restauración tiene que ver con eso sobre todo en las mujeres en el ámbito de readicción, que ustedes también han tenido mucho éxito también por lo que ustedes han contado. Entonces ha sido también importante saber, porque que eso es parte de su ministerio, trabajar en las áreas del corazón. Y que no lo había escuchado acá directamente en Chile, de Sanidad Interior, otras cosas he escuchado, pero en sí el ministerio, específicamente como ustedes lo presentan, es muy interesante y me hizo mucho sentido de cómo restaurar, que eso es lo principal, y aparte del tabernáculo, que también como lo he ido escuchando. Así que ha sido un agrado de estar con ustedes y de saber también, conocer un poquito más de lo que ustedes hacen, donde han profundizado también. Eso, muchas gracias, pastor. Pastora Rita, la verdad que nosotros estamos aprendiendo sobre educación e intelecto por medio de organización de Corea del Sur para establecer como conferencistas. Además, estoy siendo como conferencista para dar charla acerca del mundo del corazón, cómo desarrolla el corazón del ser humano. Por eso espero que tenga más interés de aprender por nosotros, aunque usted ya aprendió bastante, pero trabajando junto, también nosotros queremos ayudar donde usted está trabajando para desarrollar a los drogadictos, porque droga es muy fuerte para destruir la vida de los jóvenes y también adultos. Pero Dios nos dio el corazón, porque el corazón es el tipo espiritual. En el corazón, si ingresa la palabra de Dios, es como la luz verdadera, ingresando el evangelio, aceptando el perdón de los pecados. Cuando uno acepta el corazón de Jesucristo, la verdad que cambia su corazón y también su vida. Por eso nosotros estamos creyendo que el corazón domina al cuerpo. No es que el cuerpo domina al corazón, al revés. Por ejemplo, hay camión grande y bus grande, pero por medio del volante gira. Si desconfuso de volante, no puede girar a la izquierda, a la derecha. Imagínense si no funciona el chofer que quería girar hacia rumbo izquierda, entonces si no gira este coche, entonces ¿cómo será? Va a tener accidente. Lo mismo, ¿no? El corazón está lleno de deseo de consumir droga. Está lleno de hacer violencia contra mujer, contra niño. Está lleno de deseo de fumar. Está lleno de deseo de jugar videojuego. Ya esta persona no puede controlar. Pero sí acepta poco a poco el deseo de nuestro Dios, el deseo de Jesucristo. La gente cambia. Por ejemplo, yo estaba siendo vicioso de juego de carta. En aquel entonces, cuando yo tenía 24 años, cada noche tenía que buscar a los amigos. No es que quería ganar mucha plata, sino que quería disfrutar. Pero poco a poco estaba sintiendo como
como vicioso. Por eso no quería irme en la noche, pero al llegar tiempo justo, mi cuerpo estaba allá. Toda la noche estaba jugando juego de carta y luego al regresar a mi casa estaba muy cansado. En aquel entonces no tenía trabajo, terminando servicio militar, pero tenía que buscar trabajo, pero siendo vicioso, ¿qué hago? En ese año 1990, yo escuché el Evangelio, que Jesucristo limpió todos nuestros pecados. Aceptando esta palabra, mi corazón ya fue cambiado, no por mi querer, sino de escuchar el Evangelio. Desde aquel tiempo de mi corazón surgía el deseo de leer la Biblia, irme a la iglesia donde pastorea Pastor Uxuba. También tanto quería ser siervo de Dios. Por eso, conversando con el Pastor Uxuba, me permitió para ingresar en el seminario donde Pastor Uxuba estaba enseñando la Biblia. Ingresando en ese lugar, recibiendo entrenamiento durante 3 años, en el año 1993 me casé con mi esposa, ahora está viviendo conmigo, tengo 2 hijos. Mi hijo tiene como 25 años, que está viviendo en Corea del Sur, mi hija que tiene 23. Uno es Daniel Kim, otra es Sharon Kim. Significa que mi vida fue cambiada totalmente, 100%. Si no hubiera encontrado esta palabra, si no hubiera escuchado el Evangelio, yo iba a ser como solamente vicioso nada más, perdiendo mi vida. Pero escuchando la palabra de Dios, escuchando el Evangelio, recibiendo la guía de siervo de Dios, estoy siendo misionero, siendo director de la escuela de teología. Entonces creo que pastora Edita también está escuchando mi predicación. Se lo agradezco, porque tengo uno de 480 estudiantes de la escuela de teología entre 10 países. Nunca hemos conversado en vivo de Zoom, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, después de terminar Congreso de Líderes Cristianos, conferencia internacional, a menudo está ingresando en Zoom, conversando la palabra de Dios. Estoy muy agradecido. También acá está participando pastor de Ecuador, pastor Juan Jarín. Por favor, cuéntenos y también denos una palabra fresca, porque en este momento, en el tiempo de estudio bíblico, que presenten los pastores de su enseñanza. Escucho. ¿Cómo están? Buenos días, Pastor King, y buenos días a todos los pastores. Pues sí, nosotros vengo de acá, de la iglesia Casa Familiar, una iglesia que se conformó hace 5 años atrás, por misericordia del Señor. Yo soy de Quito y Manta está a como unas 6 horas de acá. Venimos por que el Señor me lo permitió venir acá. En Quito trabajaba con un ministerio de varones en una iglesia que se llama Iglesia Evangélica de Iñaquito, que es de la HCJB, o del Hospital Gozán, desde en el Ecuador. A partir de ahí, pues el Señor comenzó a transformar mi vida y hemos estado acá trabajando por medio de la palabra a la gente y a la comunidad. Gracias a Dios, nosotros tenemos la convicción de que tenemos que ayudar al necesitado, a la viuda y al extranjero. El Ecuador es una ciudad, y más que Manta, una ciudad donde más extranjeros, migrantes tiene actualmente lo que es gente de Venezuela. Y nosotros, por misericordia del Señor, la gente ha ido poco a poco llegando. Y por misericordia conocimos al comité pastoral acá en Manta,
que están aquí en Manabí, alrededor de unas 100 iglesias, en donde nos reunimos todos los pastores de muchas denominaciones, por lo que nosotros queremos es la unidad. En la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a dar de lo que aprendemos. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo durante este tiempo. Lo conocí al pastor Joaquín no hace mucho, hace unas 3 semanas, por un hermano de Quito, de una iglesia de Quito, me dijo, ¿por qué no sigues la escuela de teología del pastor Joaquín? Dije, ya, listo. Me dio la página y de ahí comenzamos a conocer. La bendición es tan grande que pasamos recién el Congreso de Líderes Cristianos y eso emocionó mucho mi sentir y aclaró muchas cosas para nosotros seguir predicando el Evangelio aquí en el Ecuador. Hoy por hoy necesitamos estar más unidos, ya que lo que nos está sucediendo a nivel mundial es algo que permite el Señor para poder estar unidos como ahora, unidos por vía Zoom con alrededor de algunos países y poder hablar de su palabra, congregarnos de su palabra, tener fe y la esperanza de que Dios no es mentiroso, Dios cumple en el tiempo que Él así lo necesita. Pastor me decía que quería que yo le dé una palabra fresca. En Primera de Reyes 17, del 1 al 6, dice que el profeta Elías juró por el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que en estos años no lloverá ni caerá rocío hasta que yo lo diga. Por eso el Señor le dijo a Elías, vete de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Está al oriente de Jordán, allí podrás beber agua del arroyo, y he ordenado a los cuervos que te lleven comida. Elías hizo lo que el Señor le ordenó y fue y se quedó a vivir junto al arroyo de Kerit, al oriente del río Jordán. Y los cuervos les llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. El agua lo bebía de aquel arroyo. A veces nosotros no entendemos las decisiones que Dios nos manda y tenemos que aceptarlas. Así como Elías fue y aceptó la condición. Y Dios nunca le dejó de dar la comida, porque los cuervos llegaban en la mañana y llegaban en la noche a dejarle el alimento. Y lo mismo nos quiere decir a nosotros, que nosotros tenemos que estar confiados en el Señor, que lo que el Señor nos puso como ministerio, en donde sea que estemos, tenemos que aprender a llevar su palabra. Y su palabra es de bendición. Hasta que Él nos diga, hasta aquí, o ya nos lleve, o venga en la segunda venida. Entonces nos animamos todos juntos y desde acá de Ecuador, pastor, estoy muy agradecido con ustedes. Queremos aprender mucho más y queremos seguir sirviendo a las naciones de acá. He hablado ya con la líder pastoral de acá del comité y queremos mucha más información para poder seguir aprendiendo y llegando a la unidad, que es lo que se necesita. Gracias, Pastor Juan Harim, de Ecuador. Estoy muy agradecido por contactar a nosotros. Pero por la gracia de Dios, por lo menos ya, primer tiempo de estudio bíblico pastoral, estamos terminando. Últimamente quisiera invitar a algunos hermanos pastores que están participando. Había participado. Acá está, obispo Mario Méndez, por favor. Y también Elizabeth. Pastora Elizabeth, ¿cómo está? De primero, Pastora Elizabeth, ¿está manejando o está viajando? Cuéntenos de primero. Prendiendo micrófono. Salude, por favor. ¿No escuchó? Micrófono. Ahí sí. Ahora sí, es difícil, pero ya. Cuéntenos cómo está preparando campaña zona Cernadia y está enfocando trabajo para las damas, ¿no? Sí. Bueno, mi nombre es Elizabeth Gaete. Ya alguno de los pastores que está ahí me ubica. Yo trabajo en Cuprén y Mesa Ampliada junto al obispo Emiliano Soto.
y en realidad estoy encargada de las damas, de las pastoras, de las líderes. Nuestra organización se llama DAESH, que significa Asociación de Damas Evangélicas de Chile. Y Amén. la verdad es que este fin de semana tuvimos algo maravilloso que el Señor nos permitió vivir, que fuimos a un campamento, ¿verdad? En la comuna de Cerro Navia, que la gente vive en precarias condiciones, son más de 500 personas, más de 100 niños, pero que Dios nos permitió llegar hasta allá, llevar alimento, les dimos unas bolsas con alimento a las personas, más se les dio un almuerzo, unas ricas lentejas, y también pudimos llevar ropa de abrigo, y también pudimos estar con ellos y predicar la palabra del Señor. Para mí fue bien importante que yo pude estar viendo también la conferencia, y eso me motivó mucho más para poder hacer este trabajo. Y gracias a Dios que hubieron personas voluntarias que me apoyaron también, gente que nos cooperó, y gracias a todo eso pudimos lograrlo. La verdad es que era un trabajo difícil, complicado por la pandemia, pero el Señor nos cuidó. También la colaboración a veces no es lo que uno espera, pero Dios obra milagros, milagros sobrenaturales. Había una señora que tocó mi corazón, que vivía en una casa de lona, techo de lona, paredes de lona. Y cuando yo la conocí, yo le dije, Señor, ¿cómo me gustaría tener dinero para poder hacerle una casa a esta señora? Y realmente eso era como imposible para mí, como persona. Pero Dios tocó corazones y logramos comprar una casa prefabricada para ella. Y eso realmente es una gran labor, porque lo hicimos con la ayuda de muchos hermanos, y la verdad es de que ella, yo la llamaba ayer cuando llovía tanto y me decía que estaba calentita en su nueva casa y estaba tan feliz con 2 hijas que tiene. Entonces, eso es algo bueno, el que nosotros como pueblo del Señor también demostremos el amor y prediquemos la palabra de Dios. Gente se convirtió al Señor, gente aceptó a Jesús, y bueno, queremos continuar haciendo este trabajo, esta labor. Eh, Siempre vamos a necesitar colaboradores. eh, por ejemplo, a esta misma señora ahora queremos hacerle el baño, porque no tiene baño, tiene un costo como de 300.000 pesos, pero va a poder tener un baño decente. Nosotros quisimos como tomar una familia para poder ayudarla, y después ir tal vez tomando otra familia. En realidad son tantas familias que realmente es un trabajo así, pero inmenso. Pero Dios nos va a dar la sabiduría, y yo agradezco igual por la vida del pastor King, por haberlo conocido, porque él igual me invitó a las conferencias. Yo lo conocí también en un desayuno de Cuprén, pero Dios ahora igual ha puesto en mí el poder también prepararme más, el ser parte también de la escuela de teología que tiene el pastor y este ministerio. Y también a mí me llegó mucho el testimonio del pastor en la conferencia. Realmente lo encontré un hombre con mucha humildad, y que la palabra del Señor llegaba al corazón. Así que por eso alabo al Señor, y por verles a todos ustedes, y desearles que el Señor les bendiga en cada ministerio que estamos realizando para el reino del Señor. Así que muchas gracias, Pastor King, y que Dios les siga bendiciendo y les siga usando para la gloria del Señor. Amén, gracias. Escuchando su servicio, está sirviendo al Señor, amando a las personas que no tienen suficiente de ropa y lugar, alojamiento. Es un honor. También nosotros podemos integrar de su obra poco a poco, aunque nosotros no tenemos mucha capacidad, pero queremos apoyar en su ministerio. Está bien,
Acá está participando obispo Mario Méndez. ¿Cómo está? Aquí estamos bien, gracias al Señor, y tenemos un Señor muy grande. Y hoy en la mañana, tipín 6 de la mañana, y desperté con la inquietud de orar por la hermana Gaete. Y estuve viendo una fotografía, y una fotografía hermosa que tengo de hace 14 años de ella y su esposo. Y en la oración decía, Señor, quiero saber de ella cómo está, quiero tener conocimiento de su salud, de su estado. Y bueno, el Señor me bendijo viendo a mi hermana y escuchándola, que el Señor la ha guardado y la ha cuidado. Bueno, mi nombre es Mario Méndez Jara, soy parte del directorio del Consejo Nacional de Obispos y conozco la palabra del Señor de 1975. Empecé a estudiar teología bíblica sistemática y en el año 1997 y hasta el día de hoy he estado estudiando. Cada día aprendo más. Con la ceremonia que participé en el Congreso Internacional, pude captar de que hoy en día la teología, el método de entregar la palabra de Dios se ha modernizado y se ha podido, se entrega más fácil, porque tenemos pastores que de diferentes partes del mundo están entregando la palabra para nosotros los líderes en una forma muy especial. Todo está saliendo bonito, no hay mayor esfuerzo, no hay mayor literatura, porque el Espíritu de Dios los mueve a ellos y nos va a mover a nosotros también. Me siento muy agradecido yo por el pastor Joaquín, porque tuvo la amabilidad de invitarme y participar y ver que Dios tiene un equipo muy, muy bueno para enseñarnos a nosotros y nosotros enseñar a parte del mundo. He tenido la gracia de viajar a diferentes partes del mundo y con lo que estoy aprendiendo voy a seguir viajando. Me he tomado todos estos días de la pandemia del virus 19, de poder hacer estudios, enseñanza, predicaciones, alabanza a través del Zoom a diferentes partes del mundo. He participado en varias ceremonias a través de Zoom y Dios me ha bendecido mucho. Que el Señor les bendiga y nos siga cuidando. Amén. Amén. Gracias, obispo Mario Méndez. La verdad que nosotros teníamos que tener el tiempo 1 hora y media máximo, pero está pasando 1 hora y 46 minutos. Vamos a concluir. Entonces quisiera pedir al pastor Marcelo Oscar de Brasil que ore para terminar este primer estudio bíblico pastoral. Nos vemos el día sábado, 7 de la noche. También algunos si está preparando la palabra de Dios para hacer una charla, escríbeme en WhatsApp para que prepare el programa. Gracias. Últimamente quisiera pedir, pastor Marcelo. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús, por habernos edificado, Señor, a través de tu palabra, Señor, a través de cada testimonio, Señor, a través de tu amor. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios que se revela, un Dios vivo, un Dios de poder, Señor. Te pido que extiendas tu mano ahora, Señor, y que si hay algún enfermo que pueda estar escuchando, Señor, esta palabra, Señor, sea tocado y sea sanado por el poder de tu nombre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por su oración. También últimamente quisiera informar a todos los pastores de Chile y también del mundo. Cada martes y 10 de la mañana, también sábado, 7 de la noche. Si Dios nos permita, de tiempo de estudiar, estudio bíblico pastoral, vamos a seguir.
Además, estoy siendo director de Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estoy preparando material, como más de 80 clases de MP3 por medio de Google Drive. Nosotros estamos repartiendo a todos gratuitamente. Por eso, alguien si quisiera recibir nuestra información y también material de Escuela de Teología, puede pedir. También alguien si quisiera aprender sobre educación e intelecto, sobre desarrollo del mundo de corazón, y nos puede contar a nosotros. También nosotros podemos enseñar poco a poco. Entonces ya terminamos. Antes de terminar vamos a tomar foto, llamando atención de cámara cada uno para memorizar de esta celebración de estudio bíblico pastoral. Ya, 1, 2, 3. Gracias, bendiciones, nos vemos. Dios les bendiga.